Dos chicas que se conocen desde el secundario, dos chicas que vivieron mucho juntos, tuvieron alguna desaveniencia, alguna pelea, pero viven juntas, comparten un departamento en un barrio privilegiado del Gran Buenos Aires y de golpe una de ellas aparece muerta en el departamento, asesinada, cuchilladas aquí, en el cuello. Y hoy, a tantos años, está impune. Es un crimen impune. No hay nadie, nunca hubo nadie detenido, ahora tampoco hay nadie detenido, no se sabe qué pasó, no hay rastros de robo, no hay rastros de violación, es un enorme misterio. Este es el caso. Doctor Torre, usted estuvo en la escena. Sí, que no en la escena, pero conozco muy bien el expediente y vi la documentación que existe de la escena. Sí. ¿Y qué es lo primero que uno mira en un caso que no tiene resolución hasta el momento? A ver, la escena del crimen era muy rica en cuanto a información de evidencia forense. Sí. Una gran concentración de sangre sobre la cama estaba indicando que ese había sido el lugar de ataque, toda vez que las lesiones de arma blanca punzocortantes, porque hubo otras lacerantes en el cuello, donde se había producido, por haber sido lesionado el corazón... O sea, le clavaron el cuchillo. 4 puñaladas. 4 puñaladas. Más las otras lesiones que, si usted quiere, después analizamos porque son bastante importantes para lo que fue toda la mecánica de producción del hecho. ¿La agarraron dormida en la cama? Sí, tenía ella en la autopsia todavía, en la fotografía de autopsia se puede ver el mordillo que tiene en la boca que ella utilizaba para dormir. Luego tiene lesiones aquí en la cuana derecha, en la nariz de este lado, sí, y lesiones en el labio superior y labio inferior. Esto está indicando esta maniobra. O sea, es un mecanismo asfíctico de tipo mecánico, que podría haberla colocado en estado de indefensión tal cual se ha inferido, ¿no? Ahora, la agarra dormido, ¿cuál es la situación? ¿Por qué no se defiende nada? Porque de la manera como nosotros analizamos la escena y la interpretamos, el criminal se sube por encima de ella, sí, ella está boca abajo, sí, toda vez que ahí está toda esa gran concentración de sangre que Israel Castellano llamaría un charco de sangre, solamente que fue absorbido por el colchón, y queda inmovilizada ella. Entonces la toma con la mano derecha y luego las lesiones que tiene en el cuello están hechas de derecha a izquierda, lo que nos indica que el criminal que está por detrás no era diestro, sino que era zurdo. Lucila Friend era zurda. Sí, por supuesto. O es zurda, mejor dicho. Entonces, bueno, de alguna manera esto fue uno de los elementos que tanto el particular damnificado representado por el doctor Damboriana o el fiscal de la causa, que fue el doctor Guevara, utilizaron para la acusación y los lineamientos originales del hecho en el tribunal oral, del hecho de la imputación a Lucila Friend. ¿Hay algo que permita inferir que el asesino fue una mujer? No. Puede haber sido una mujer o un hombre. Ajá. No, pero no a veces se necesita tanta fuerza que no puede haber sido una mujer. En este caso no sabemos. Se necesitó alguna fuerza extraordinaria. No podía haber sido una mujer. Es más, el cadáver aparece luego en el piso. Sí. Y hay un hecho muy curioso que por las livideces cadavéricas le quedó la impronta de un encendedor de tipo, de esos que se utilizan, tipo Bic, ¿verdad? Y no estaba el encendedor. O sea, que pasaron horas para que se generara la lividez y el encendedor luego no estaba. O sea que el cadáver fue movido. Un asesino que estuvo ahí un montón de tiempo. Volvió pasadas algunas horas de la muerte. ¿Volvió? No, este es un elemento médico-legal incontrovertible. La lividez cadavérica se instala entre 6 y 12 horas o más después de la muerte. Esto es incontrovertible. El criminal volvió a tomar su encendedor. De esto no hay ninguna duda, ¿eh? ¿Cómo entró? Eso no fue cuestionado en las opiniones. ¿Cómo entró el criminal? Entró a matar, porque acá no hubo, digamos, no es que hubo una discusión. Yo creo que... Nada. No. Entró a matar. Originalmente, salvo que haya
existido subsidiariamente otro delito del que no hay evidencia, como por ejemplo un delito contra la integridad sexual del que no hay evidencia. Pero no hay rastros de... No, en absoluto. tentativa La de... víctima estaba, por supuesto, con sus prendas íntimas en la cama. Eso sí, el cadáver apareció en el piso, que de alguna manera, evidentemente, el encendedor lo copia en la cama y luego es tirado al piso porque el criminal ha ido a buscar su encendedor. Esto es lo que inferimos, porque seguramente dejó sus impresiones dactilares. ¿Tan hábil? O tan descuidado. Y bueno, pero si se acuerda que se le perdió el encendedor y volvió a buscar el encendedor con... De esto sí, no hay duda. El cadáver está en el piso. Tiene la impronta del encendedor y el encendedor no está. O sea que lo copió sobre la cama y por eso se tiró el cadáver al piso. Porque el lugar de muerte es la cama. Pregunta obvia. ¿Lucila Frenk fuma? Sí, creo que fumaba. Ajá. Entonces tiene bastantes números de la lotería. Bueno, no a cualquiera se lleva por un caso de estos a juicio oral, ¿verdad? El fiscal entendió que tenía un plexo probatorio, entiendo que el doctor Amariano también, sería interesante consultarlo a él en este sentido, pero él entendió que tenía un plexo probatorio bastante importante. ¿Hay alguna chance de que el homicida o la homicida haya entrado por el balcón? La policía científica, yo hablé personalmente con ellos, con los que fueron originalmente, no era difícil abrir la ventana del balcón, esto es así. No que necesariamente debió accederse a la intimidad de Solange desde adentro del departamento, sino que se podía acceder sin mucha dificultad desde afuera. Hay un tema clave, me imagino, en este asunto, que es el horario de la muerte. Absolutamente. Yo creo que es lo que ha definido este proceso. Vamos a ver la reconstrucción del hecho, porque hubo más de una reconstrucción además, pero vamos a ver la reconstrucción judicial ordenada por la justicia del hecho. Raúl, un elemento clave es este horario de la muerte, porque Lucila se va a 7:30 y si la muerte es antes, ella estaba, y si la muerte es después, ella no estaba, ¿o me equivoco? No, yo creo que es la duda que se generó con el horario de muerte lo que de algún modo lleva al tribunal a absolver. ¿Qué es lo que teníamos acá? Acá teníamos 7 médicos opinando, sí, todos y distintos. 6 datas de muerte diferentes. Claro. Y aclaro, había 2 médicos que opinaban en igual sentido, el doctor Cheuquel y la doctora Gloria Pellegrini, sí, porque eran los que habían hecho la autopsia. Entonces ellos coincidían. Luego había 5 opiniones más que daban cronotanatodiagnóstico, que es la data de muerte distinta. Muchas veces los tribunales, al tener sobre la misma prueba tanta opinión contradictoria, tienden a apartarse de esa prueba. Y era una prueba, yo creo, fundamental para colocar o sacar a la imputada de la escena del crimen, ¿no? ¿Hemos avanzado algo en el tema data de muerte? Porque veo que en todos los casos se termina discutiendo eso, digo, con las tecnologías de hoy. No, sigue siendo uno de los grandes problemas de la medicina legal. A lo mejor la data de muerte, en cuanto a las primeras horas, tenga mayor exactitud, porque la instalación de las livideces, de la rigidez cadavérica, se le toma la temperatura rectal y esto va bajando entre medio grado y 1 grado por hora. Esto para las primeras horas les permite a los médicos hacer cálculos con exactitud. A medida que nos vamos alejando del momento del evento, los cálculos van dando una ventana de probabilidades cada vez más grande. El cuerpo de ella se encontró como 12 horas después o algo por el estilo, a las 11 de la noche, y fue a 12 horas, digamos. Fue encontrado a las 11 de la noche, o sea, desde la última vez que habría sido vista, 24 horas después. Ajá, correcto. ¿Verdad? El novio está fuera de la escena. Sí, absolutamente. Es el que encuentra de alguna manera el cadáver, porque hay una serie de llamados al Nextel de Solange, que nunca se llegó a clarificar, habían como rebotado las señales, entonces no estaba claro si había atendido o no había atendido las señales, era una falsa información que hoy a lo mejor tendríamos con más precisión con relación al Nextel. Los seguimientos de Nextel eran de alguna manera los primeros que se hacían, se hacía más de telefonía celular convencional. Pero eso lo pone a él, le da una coartada a él. No, está claro que él estaba en otro lugar y en otro momento durante todo el día. Ajá. A Sol la esperaban a trabajar en el comercio de su padre, Robbie Gravenheimer, y nunca llegó. Ajá.
el tema del albañil. Bueno, es decir, un albañil de enfrente que tuvo algún tipo de llegada porque la había como invitado a salir, algo por el tema estilo. de albañil fue una línea que se exploró, la exploró la División Homicidios. Es una línea que podría ser vigente, sin ninguna duda, si nos apartamos de esta línea original, Porque ¿verdad? él de entrada dijo que ese día no fue a la obra y después como que se comprobó que sí había estado. Bueno, en la se obra. encontró un movimiento en un Banelco, o en una red de esas, donde él había hecho un movimiento en las inmediaciones de Y él de la había casa. dicho que no Y había había estado. dicho que no había ido a la obra. Él Ajá. creo que era de la localidad de Merlo, de Moreno, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto importa la reacción que una persona tiene ante la muerte de otra? Porque, digamos, el argumento de la mamá de Solange es, y Lucila actuó fríamente o estaba fría. Bueno, ¿Cuánto se mide hay eso? algunas cuestiones de secreto profesional que tenemos nosotros que de algún modo voy a revelar algunas. Cuando ha existido realmente una emoción violenta, que es de lo que tanto se habla, es muy importante la percepción que hace los primeros que llegan a la escena del crimen y que ven al imputado ahí. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ha existido una emoción violenta y el individuo que ha tenido alguna amnesia parcial, no total, siente culpa y uno lo ve realmente con la culpa. Por eso es muy importante esta apreciación. En esto muchas veces reflejan la personalidad del individuo que uno tiene enfrente cuando llega a la escena del crimen, y otras veces es difícil. Pero digamos, porque muchas lo que veces le despierta reclaman es, curiosidad. y no lloraba lo suficiente, o no lloraba No, mucho, Lucila. Todo lo contrario. El novio del Sol dice, actuaba con total frialdad Por eso frente digo, a la presencia del cadáver. no lloraba. Pero eso es muy difícil de evaluar. Muy difícil de evaluar. Sí, muy difícil. Es difícil de evaluar porque muchas veces la presencia de un cadáver, así como puede representar repulsión, a otros le representa curiosidad, es difícil. Se habló bastante del tema sexualidad entre las dos chicas. Fue descartado totalmente. Totalmente. Sé que se investigó como posible móvil, no para bucear en la vida privada de una persona. Se investigó como posible móvil y no surgió. Vamos a ver ahora otro aspecto, el juicio y la absolución de Lucila Frente. Doctor Roberto Damboriana, bueno, usted como la familia de Solange, usted está convencido que Lucila mató a Solange. A ver, el tema de los indicios, un indicio, dos indicios, Sí. 3 indicios, nos llevaban todos al mismo norte, ¿no? Ajá. Entonces, cuando uno encuentra que no se atendían los llamados de Nextel, Sí. como bien dijo Raúl Torre, cuando no había elementos que podían decir, vamos a ver otra línea de investigación. Nosotros lo primero que hicimos es, la madre lo primero que dijo, nosotros no intervenimos desde el comienzo con la causa, Sí. ¿no? Pero el médico que llega a la escena del crimen en ese momento ya estableció el horario de la muerte. Sí, Dijo, pero después esto- se desdijo, después no, cambió. pero ese médico siempre, con la doctora Pellegrino, que es después la que hace la autopsia, nunca cambió. Él nunca cambió. O sea, entre la 1 y las 7 de la mañana, dicen ellos, y Así es el siempre se horario en el que mantuvo. estaba la Lucila. Pero la que no estaba conforme con lo que estaba diciendo era la propia madre de la víctima, Patricia. Ella decía, yo no lo puedo creer, fue compañera del colegio de toda la vida, amiga de toda la vida. Entonces va y busca un médico forense, y ese médico forense es el que embarró toda la cancha. Ese es el que dijo fue a las 4 de la tarde, cualquier cosa. Por supuesto, ahí ¿Usted se está empezó... convencido que fue Lucila? Y No tengo otra ¿y línea está de convencido investigación. del móvil también o no? No, el móvil puede haber sido, porque no estamos en el lugar, hacemos una recreación histórica, puede haber sido por celos o por... no sabemos. Pero no teníamos otro móvil, porque, a ver, los albañiles, todo fue descartándose porque no había pisadas de ingreso por la ventana, por ejemplo. Eso es lo que se determinó en un determinado momento, Entonces, cuando uno empieza a hacer esa investigación, cuando decimos, bueno, acá hay algo que está fallando, ahí entra a trabajar Torre y Huitco. Entonces, ellos también convencidos en un 100%. La única dificultad que teníamos era el cronotanato diagnóstico, que era el horario de la muerte.
Sí. Pero ¿con qué lo recreamos y con qué lo llevamos a la escena? Con lo que dijo el médico forense, que fue el primero que llegó a la escena del crimen. Y ahí todos coincidimos, es el que ve el cadáver en ese momento puede decir la rigidez cadavérica, las livideces, y todos coincidían que en el horario era en el horario que se encontraba Lucila Fren. Bueno, el horario de muerte es por lo que acabo de decir. Si es antes de las 7 de la mañana, no había, estaba Lucila en casa. Si es después de 7:30, está probado que ella se fue 7:30. Exacto, y ella ingresó a trabajar, ingresó perfectamente, pero después el comportamiento posterior es el que llama a los investigadores y al mismo fiscal a decir, bueno, acá ¿por qué actúa así? Cuando hace la reconstrucción se anuló porque, bueno, se autoincriminó. Entonces es una persona que se autoincrimina de un delito dicho porque los policías la indujeron a que dijera tal cosa, bueno, puede haber sucedido. Esa prueba se nulificó. Al nulificar esa prueba ya teníamos casi un 70% del juicio con un grave problema. Esta reconstrucción, está muy bueno que lo mencione, esta reconstrucción que nosotros pusimos al aire terminó siendo nula porque dice el gendarme que estuvo a cargo la presionó todo el tiempo, fue muy brutal y se anuló. Esto es así. Esto es así, pero bueno, fue muy brutal, bueno, él lo que hace es actuar. Y estaba el fiscal que estaba garantizando el debido proceso, pero se nulificó por un error que no fue notificada a la defensa oficial. Ella fue convocada como testigo, un testigo que tenía que ver lo que había pasado, pero había que haberle avisado al fiscal. El fiscal tenía que haber dicho, señores, venga el defensor oficial, venga un defensor oficial para garantizar el debido proceso. Bueno, eso no se hizo y lamentablemente pagamos la culpa de no haber obtenido esa prueba que era muy importante. Vamos a ver lo que dice uno de los profesionales que intervino en el caso, a quien conozco de hace muchísimos años, el doctor Luis Cuicto, que habla justamente de este tema. Él intervino en el caso y habla del horario de la muerte. El objetivo fundamental de mi trabajo era analizar todo lo que estaba volcado en el expediente a cargo del fiscal Guevara para establecer con fundamento científico y criterio médico legal válido la hora de la muerte. En ese momento, cuando yo intervengo, y fui el último médico legista en intervenir, ya se habían expedido 12 médicos y un licenciado en criminalística, y la hora de la muerte, calculada a partir de cuánto había transcurrido desde el momento en que el médico de policía, el doctor Arana, estuvo en la escena del crimen hacia atrás, era completamente distinto conforme viéramos el informe de este, de aquel, del otro. Todos eran discordantes. Había una dispersión de tiempo de muerte que no tenía lógica. Que el único que había estado en la escena del crimen había sido el médico de policía, que había estado a las 01 horas del día 11 de enero del año 2007. Y este médico de policía, el doctor Arana, dijo claramente en su informe, ¿sí?, que el cadáver se hallaba con rigidez cadavérica irreductible y livideces fijas. Entonces, se hace lo que yo ya llamé hace 40 años, gimnasia cadavérica, es decir, flexionar los antebrazos sobre los brazos o las piernas sobre los muslos, y si la flexión se puede hacer, no hay rigidez, hay rigidez, pero es fácilmente reductible, muy fácilmente reductible. Eso es a partir de las 12 horas, pero a las 24 solamente es posible vencer esa rigidez rompiendo los músculos o los ligamentos. Entonces se dice irreductible o no reductible. ¿Por qué? Porque con la gimnasia no lo puedo vencer. Y este cadáver, según lo que informa el médico Aranda, que es el único que lo vio, tenía rigidez cadavérica irreductible.
Entonces concluí que la muerte se había producido 24 horas antes del momento en que lo ve el médico Aranda, o sea, a la 1 de la mañana del 10 de enero. Y 24 horas antes puede ser 25, puede ser 23, pero no pueden ser ni 30 ni 15. Doctor Damboriana, el doctor Luis Cuitco trabajó con ustedes y él dice, bueno, fue de noche cuando solo estaba Lucila en ese departamento. Claro, la gente que no lo conoce a Luis Cuitco es profesor titular de Medicina Forense de la Universidad de Buenos Aires, Sí, por concurso. efectivamente. O sea, realmente estamos hablando con un profesional serio. Pero también se lo cuestionó a Aranda. Y se lo cuestionó y se le metió una denuncia penal, que fue sobreseído, ¿no? Sí. La denuncia penal por mala praxis, por haber dado un informe falso. Lo que sucede es que al no haber un móvil claro, porque no hay gente que declare y sí, se tenían una bronca bárbara, esto estaba que estallaba, eran dos chicas que hablaban medio con Tuni, todo el pero mundo. vamos a estar de acuerdo en algo. Sí. La persona, y recién lo dijo Raúl Torres, había un encendedor Sí. que estaba en la cama. El asesino tenía pleno dominio del lugar del hecho. ¿Quién puede tener pleno dominio del lugar del hecho? Bueno, ahí están las respuestas que no nos supo dar el tribunal, ni tampoco nos supo dar el Tribunal de Casación. Los profesionales que A intervinieron... ver, Roberto, usted lo Sí. que dice es, Lucila la mata, por ejemplo, a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, se deja el encendedor debajo del cuerpo y después, como ella era la única que estaba... Yo no en digo la- Lucila, Lucila fue absuelta, está firme. Yo digo la persona tenía pleno dominio. Pero usted dice que... Y la que única fue persona Lucila. que tenía pleno dominio, que tenía la llave, que podía ingresar y que podía salir, era ella. No encontramos otro móvil, no encontramos otra... Realmente no encontramos en la escena de... No hubo robo. Porque No, uno no dice, hubo. bueno, pudo ingresar una persona para robar, le encontraron un reloj carísimo, le encontraron la recaudación. Recordemos que acá tenían una empresa que tenía, Robbie Gravenheimer, tenía la posibilidad de importar en forma exclusiva para hacer los kilos polarizados de los autos. O sea, ganaba mucho dinero. Y en un sábado también había tenido una recaudación muy importante. Pero, ¿qué pasó? Ella no iba a un cumpleaños, después llegó tarde, después no quería ir a la escena del crimen. Todos los números del policiero apuntaban a ella, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Entonces, después, ese día, ella va a trabajar, El acto igual posterior. ella va a trabajar. Exacto. Y ella va a trabajar y, qué sé yo, alguien conmocionado por una situación como esa, va a trabajar. A ver, un psicópata, porque también había sido catalogada de psicópata, puede ser que sí, pero siempre había muchas llamadas entre ambas. Ese día ella no hizo ninguna llamada. El teléfono celular de esta chica sonó en reiteradas oportunidades en la madrugada, nadie lo atendió. Si ella estaba en la casa, ¿por qué no fue a atenderlo la amiga? Lucila. Y así seguíamos avanzando continuamente. Cada prueba que nosotros Y fue queríamos una fiesta, trabajar... fue un cumpleaños. Sí, fueron un Lucila. cumpleaños, llegó tarde, ahí se empezó a decir, qué raro. Y bueno, algo le habrá pasado cuando nadie no decía, bueno, vamos a llamar. No quiso entrar a la escena del crimen, porque todavía no sabía si Bueno, qué había yo por pasado. ahí tampoco hubiera querido entrar a la escena ¿Pero por del qué? crimen de alguien. Pero ¿por qué si no sabíamos que había un crimen? Bueno, por temor a qué es lo que uno va a encontrar. Claro, uno le puede encontrar la vuelta y le puede dar una respuesta, pero en ese momento, bueno. a mi mejor amigo, yo como no voy a entrar para saber dónde está. Pero son No, circunstancias... estaba el novio también, que fue el que subió, digamos. El comportamiento a todos les llamó la atención. Pero bueno, el crimen está sin resolver. Tantas pruebas que había que investigar, tantas cosas que había que hacer. Lamentablemente no encontramos otras personas, Pero- no encontramos otro móvil. Roberto, fíjese que hay tantas llamadas entre ellas, no muestra Ese día una- no. Pero no muestra un estado de enemistad. Después, Lucila tenía las claves del mail de Solange. Eso también fue importante porque se ingresó en un determinado momento. ¿Quién ingresó al mail de Solange? No lo sabemos. Y bueno, pero Lucila dijo que en algún momento entró para ver si ahí había alguna clave de lo que ocurrió o no. Todas son sospechas que realmente, porque también dijeron, nosotros vamos a colaborar, lo dijeron los abogados de la defensa, vamos a colaborar con todo lo que nosotros hemos investigado.
No se pudo porque no había ninguna otra prueba que apuntara a otras personas. Salvo que viniera un ángel del cielo malo. No lo convence el tema del albañil, No, nada, no, porque ya investigamos todo eso. O sea, se investigaron con dónde estaban los teléfonos. Pero se el investigó albañil todo. mintió. Dijo que no había ido a la obra y había ido. Pero había ido a tratar a cobrar, pero realmente el ingreso por donde podía haber ingresado por la ventana, no. Llave no tenía. Se argumentó todo esto de que era un día lluvioso y entonces... No había manchas tampoco. No, si o sea, el no había albañil hubiera del entrado, ingreso. hubiera dejado Exacto. manchas. Pero bueno, una persona, un homicidio que fue Tampoco tan fue limpiado la escena cuidadoso. del crimen, ¿eh? Tampoco se limpió la escena del crimen. Por supuesto, un trapeado hubiera... Pero eso lo hubiera sacado Raúl Torres. Luis Cuitco hubiera determinado... Hubiera visto muchas cosas. Realmente para ellos estaban convencidos, yo también me convencieron, por toda la profesionalidad que ellos tienen, ¿no? Se hizo un estudio profundo, sobre todo Cuitco, que dijo, señores, acá la forma en que la mataron, y él sí había dicho que era una mujer zurda, Luis Cuitco. Así que bueno. Gracias, Estamos ahí. doctor Damboriana. No, Muchísimas Tuni, un gusto, gracias. como siempre. Después, acá en instantes, después del corte, Luis Cuitco con alguna de las claves también del caso. Y después me expedí también acerca de la causa de la muerte, que eran las lesiones punzocortantes que tenía la víctima, que le habían provocado un hemoneumotórax, es decir, una muerte prácticamente fue cataclísmica, perdió casi 1 litro de sangre y falleció en el lugar, ¿cierto? Pero en eso todos los médicos estábamos prácticamente de acuerdo porque no admitía ninguna duda por el tipo de lesiones que tenía el cadáver. El problema estaba en la hora de la muerte, porque lo fundamental en la investigación de la muerte es que el presunto autor o autores estén en el lugar y en la hora de la muerte. Si no sabemos a qué hora murió, ya tenemos una grave falta. Y si hay una disparidad como la había acá, era una cosa muy, muy grosera, máxime tratándose de 24 horas. No eran 3 días, 5 días, 10 días. Entonces, hay quienes hace mucho tiempo ya dicen que no hay crímenes perfectos, sino que hay investigaciones imperfectas. Yo me reservo la opinión. En este caso, para mí, la hora de la muerte estaba clarísima, no había ninguna duda científica, ¿no es cierto? Habría que revisar bien en qué se fundamentaron los jueces y después la Cámara para determinar si la procesada y la llevada a juicio realmente no había sido la autora. Doctor Torre, ¿y el cuchillo? El cuchillo nunca fue hallado. Se hace una nueva... Policía Científica trabaja esa noche con médico, todo el equipo de científica. El lugar derecho queda cerrado, queda consigna, y se vuelve a hacer una inspección ocular con luz diurna. Sí. Y se encuentra un cuchillo en el entretecho, Sí. un cuchillo tipo tramontina, de pequeña dimensión, que obviamente no coincidía con las lesiones lacerantes que Ajá. tenían y las punzocortantes. Era un cuchillo importante con el que se le dio Ajá. muerte. ¿Y se encontró en el entretecho de dónde? ¿De abajo donde estaba Lucila o de arriba donde estaba Solange? Entre los dos. O sea, Entre- sería el en el techo de medio. Lucila, claro, Sí. porque ese pH había sido modificado de tal manera que estaba la planta abajo, un entrepiso, y arriba donde estaba Solange. Ajá. Me pregunto lo siguiente, usted siempre me enseñó que en este tipo de crímenes, entre gente que no tiene experiencia en el delito, son muy desordenados, muy caóticos y dejan mucha prueba. Lucila pudo haber sido tan precisa
como para que el cuchillo nunca aparezca, ese tipo de cuestiones? Yo no conocí los informes psiquiátricos que había sobre esta chica, así que no puedo argumentar en este sentido. No podría contestar con inteligencia. Sí, el hecho era absolutamente desorganizado. Y algo que pusimos en nuestro informe cuando hicimos el análisis ya del perfil criminal del autor o autora, digamos, Sí. para ser realmente justo, nos indicaba que podría ser una persona bajo la influencia de un tóxico, porque el tema viene en las lesiones que tiene en el cuello, son las de las que no hemos hablado. Sí. Esas estuvieron como la más moderna tecnología, hicimos escaneos sobre las fotografías y se determinó que era de fondo plano. No le habían cortado el cuello. El criminal había intentado resolver el homicidio por degüello Sí. y no había podido cortar porque había pasado el lomo del cuchillo. Teniéndola en estado de indefensión a la víctima tomada desde atrás, Sí. luego lo resuelve con las lesiones punzocortantes que ingresan por el cuello y que son las que afectan el corazón y la lleva a Y corazón usted y dice pulmón, que una como mujer decía tenía Cuito. fuerza para hacer eso. No hacía falta fuerza para esto. No hace falta No, fuerza no. para La víctima acuchillar. estaba en total estado de indefensión, en la posición que se encontraba en la cama, sobre lo que no tenemos ninguna duda. Esto está claramente demostrado por la evidencia física. Es más, utilizamos avatares de los que normalmente se emplean en programas de computación para volver a colocar a la víctima sobre la cama. No nos olvidemos que estaba en el piso Sí. el cadáver de Solange. Pero- Y volvimos a colocar a la víctima sobre la cama y coincidió toda la evidencia física. Yo tengo como una impresión que es una chica, digamos, era una pelea entre dos chicas, teóricamente, si hubiera sido Lucila. No se despiertan, no la pelea. Yo no sé, hablemos de hombre o mujer. Sí. Genéricamente, podía ser una mujer sin ningún problema. Sí. Enseguida, todas nuestras conclusiones sobre un crimen en el que no hay nadie preso y da toda la impresión de que va a quedar impune. Doctor Torre, Lucila Friend fue absuelta. Ya vimos a los jueces, escuchamos a todas las partes. ¿Fue Lucila Friend? Yo no lo sé. Bueno, obviamente es inocente, conforme lo ha dicho la justicia, y tiene una sentencia absolutoria firme, ¿no? Pero no lo sé. Si tengo que hablar como si estuviéramos en un bar, Sí. absolutamente yo tengo mis dudas de que haya sido ella. Ajá. ¿Y usted revisaría, por ejemplo, lo del albañil o no? Yo creo que ahora hay que explorar cualquier línea que sea potable. No nos olvidemos que este caso fue en 2007. Sí. Si el hecho fuera castigado, que yo entiendo que sí porque la víctima está en estado de indefensión, así que podría haber alevosía. Tiene 15 años para la prescripción. Sí. Estaría prescribiendo en 2022, ¿verdad? Exactamente. Si se considerara que no, prescribe a los 12 años. Estaríamos en 2019. O Yo sea aceleraría... que esto va a quedar, va camino a quedar No, impune. yo creo que se debe estar investigando. Con las técnicas de hoy, ¿no se puede avanzar en este caso? Yo creo que se han utilizado las técnicas de última generación. Nosotros, por lo menos, las que hemos empleado han sido de ultimísima generación, ¿verdad? Acercar el cronotanato diagnóstico, imposible. Imposible. Sí, Es realmente decir, imposible. fijar la hora de muerte más precisamente hoy en día no se puede. Más de lo que ha explicado el doctor Cuitco, que ha sido muy claro en este sentido, no. Evidentemente el tribunal, ¿qué es lo que pasó? Sobreabundancia de opiniones Sí. y se aparta de Y esa los prueba. jueces dijeron, mire, acá tengo un montón de médicos diciendo horarios distintos. Ya ocurrió en el triple crimen de Chipolletti con la balística. Opinaron tantos peritos de manera distinta que digo, me aparto. ¿Verdad? De manera que esto va muy peligrosamente camino a la impunidad. Yo creo que es posible que quede impune. Sí. Tampoco la psicología le indica categóricamente un asesino o asesina. No, sigo en la misma En la tesitura, que pudo haber sido un hombre o una mujer. Esto y zurdo, sin ninguna duda, porque la víctima era amordazada de alguna manera, callado sus gritos con la mano derecha y se intentó resolver con mano izquierda. Pocos años quedan para resolver este caso. Así, a simple vista, da la impresión que va derechito camino a la impunidad. Una piba muerta
y nadie nunca ni culpable ni preso. Hasta la próxima.